Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Hoy día en este episodio cerramos el libro de Génesis leyendo el último capítulo, 50, el cierre de aproximadamente 2000 años de historia, desde la creación misma, Adán y Eva, y todo lo que ocurrió después con sus descendencias, hasta Noé, en que fue purgado el mundo otra vez y vuelta a cuenta cero con estos 8 personajes. A Noé, su esposa, Set, Cam y Jafet, sus 3 hijos, más las 3 esposas. 3 hijos más 3 esposas, 8 personas. Y a partir de allí, otra vez todas las generaciones, y las líneas de Set, y las líneas de Cam, y las líneas de Jafet, y los grandes pueblos que se formó, hasta venir a Abraham. Y empezamos a enfocarnos en las historias individuales de Abraham por ser escogido bajo un convenio especial con Jehová. Y la promesa de sus descendencias siendo más abundante que las arenas del mar y que las estrellas del cielo, irónicamente teniendo una esposa estéril. Tuvieron su primer hijo y único hijo a los 100 años, único hijo entre Abraham y Sara, ¿no? Sara le había dado a una concubina y luego a otra concubina y había tenido hijos con ellas, pero con Sara tuvo a los 100 años y Abraham vivió hasta los 175. Entonces Isaac, viene la historia de Isaac, y luego Isaac le buscan esposa entre la parentela de Abraham y aparece a Rebeca, con muchas historias importantes y poderosas y edificantes en el camino. Isaac tiene también, Rebeca es estéril por 20 años. En el interín tuvo otros hijos. Isaac tuvo otros hijos con otras esposas. Ya lo olvidé, pero le buscan esposa, tuvo finalmente mellizos, ¿no es cierto?, con Rebeca, Esaú y Jacob. Esaú no era muy seguidor de Dios, Jacob sí, y le hace un truco para venderle la bendición de la primogenitura, y eso causa mucha enemistad, separación por 20 y tantos años, y en el interín Jacob se casa con Raquel. Y le asignan a Lea, luego Raquel, luego a Lea le da a Silpa y Raquel le da a Bila, y tienen en total 12 hijos, el último de los cuales es José. Y a José, por envidia de ser el hijo de la esposa de la madre favorita, el hijo favorito, lo quieren matar, lo venden y se deshacen de él por 20 y tantos años, ¿no es cierto? Viene un último hijo en el que la madre Raquel muere. Y seguimos ahora la historia de José, el que vendieron a estos comerciantes, lo vendieron como esclavo a Egipto, los cuales lo vendieron como esclavo a Egipto, y estuvo 6 o 7 años de esclavo y progresó por ganarse la confianza. Luego tuvo una calumnia con la esposa de que él quiso hacer lo bueno, no aceptando la seducción de la esposa, y la esposa lo acusa de abusador y cae preso, o por otros 6 o 7 años. En el interín tiene la oportunidad de demostrar su cercanía con Dios. Vemos que José nunca se alejó de Dios a pesar de sus terribles circunstancias, y Dios le permitió la oportunidad de mostrar su inspiración interpretando sueños a 2 presos compañeros que eran trabajadores del faraón, y les interpreta correctamente. Y luego, cuando Faraón años después tiene un sueño, el trabajador que había sido restituido a su puesto después de ser prisionero le dice: oye, yo conozco un interpretador de sueños que me interpretó cuando yo estuve preso. Y lo llaman a Faraón y interpreta correctamente el sueño y lo ponen a cargo de Egipto completo, porque el sueño significaba 7 años de abundancia, 7 años de sequía y hambre. Entonces tienes que hacer preparativos durante la abundancia para pasar la sequía bien, y lo pone a cargo de todo Egipto. Solo Faraón estaba encima de José, y José tenía todo poder, todo lujo, toda capacidad. Hizo una genial administración durante los 7 años de abundancia que le sirvieron para sobrevivir en los 7 años de escasez. No solo Egipto, sino todos los países vecinos. Países de los cuales estaba su familia, vieja familia que hace 20 años no veía porque lo habían vendido. Su familia de sus 11 hermanos y su padre, que tuvieron hambre también por la hambruna que hubo y sequía. Y como Egipto se hizo famoso de vender comida para el resto, vinieron a comprar.
Y José los encuentra y empiezan todo este juego de tira y jala, de que vayan, tráiganme al hermanito menor, vayan, me robaron esto, y vayan y les devuelvo la plata, y vengan y no les doy más, y todo eso, hasta que viene Jacob, el papá, viejo. Y ¿cuánto? 117 creo. 137, ya me olvidé. 130, ¿no? 130 le dijo a Faraón, tengo 130. Y se mudaron a Egipto todos, y José los asignó una tierra especial en Egipto para ellos. Y pasaron unos años más, y Jacob muere. Aquí eso hemos leído lo último, que Jacob muere, y justo antes de morir, bendice a todos sus 12 hijos. Además, adopta a los 2 hijos de José, que ha tenido en Egipto, los adopta como a nivel hijos, a los nietos, los 2 los asigna como hijos para una bendición especial por derramamiento a su padre, etcétera, y reemplazo del primer hijo Rubén, que había perdido la bendición, y completar los 12. Ahora muere Jacob, da la bendición, muere Jacob, y vamos a cerrar con eso el último capítulo. En el capítulo 49, el último capítulo es el 50. Aquí vamos a cerrar todo Génesis. Pero en el capítulo 49 quedamos en que había dado todas las bendiciones a sus 12 hijos en forma muy poética, y hemos resaltado que hay 2 bendiciones, o profecías más que bendiciones, mucho más potentes que el resto. De esas 12 profecías a los 12 hijos, 2 resaltan. La de Judá, porque va a ser rey, líder de los demás, va a ser creador de las leyes, y por ese linaje viene el Mesías Salvador en el futuro. Y la otra bendición es a José, y por derrame a sus hijos Efraín y Manasés. Y este José dice que su descendencia va a ser sumamente abundante, y van a estar junto a la fuente, quiere decir que tendrán la palabra de Dios, y que van a cruzar los vástagos de sus ramas fructíferas de generaciones, van a cruzar el gran muro, que yo lo interpreto, como otros he escuchado, los grandes océanos. De alguna manera podrán cruzar el océano y habitar otras tierras desconocidas por este lado de la historia. Puede haber sido el Polo Norte, puede haber sido las llanuras del norte de Rusia, puede haber sido las Américas desconocidas en aquella época, puede haber sido las Australias, aunque estaba cerca y seguramente las naves de viajes podían conocerlas. En fin, atraviesan el muro al lado desconocido por el resto, y no se sabe más. Importantísimas bendiciones para José y para Judá. Y la Biblia, la continuación de la Biblia, se va a volver casi solamente la historia de Judá y todos sus asuntos con sus otras tribus, y su jefatura, y sus auges y sus caídas terribles en los tiempos de Dios, que son generaciones y generaciones, y 100 años acá y 300 años allá, y así va pasando. En esa historia van a haber profetas, van a haber guerras, van a haber caídas, van a haber grandes tiempos, etc. Y de eso se trata todo el Antiguo Testamento, casi de la historia exclusiva de Judá. Después de los primeros 5 libros de Moisés, que son Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después de eso, vienen todos los demás siglos con profetas, no profetas, nuevos profetas, guerras, poderes, caídas, etc. Entonces, el libro de Génesis nos ha llevado desde la creación de Adán hasta este inicio de las tribus de Israel. ¿Ok? Hasta ahí hemos leído con el 49 y vamos a leer el 50. Entonces se echó José, el papá de Efraín y Manasés, sobre el rostro de su padre, que acaba de encoger los pies y murió. ¿Te acuerdas? En el capítulo anterior termina, y cuando Jacob, padre de José y de los 12, acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y pasó a la otra vida con sus ancestros, reunido con su pueblo. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. La muerte, tristísima pérdida de tu padre, como a todos nos pasó, nos pasa y nos pasará. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamen a su padre.
y los médicos embalsamaron a Israel, Jacob. Ahora mi pregunta es, ¿el embalsamamiento es una tradición egipcia o hebrea? Porque no se ha hablado de embalsamamiento a Isaac, al abuelo Isaac, o al bisabuelo Abraham. Y ahora que están en Egipto y José tiene 30, 40 años ya en Egipto, no sé cuántos años han pasado ya, he perdido la cuenta, 130 cuando llegaron, y pasaron 3 más, se acabó la sequía, habían pasado 12 más, 140, 147, digamos que 150. Desde 130 más 20 años, y habíamos dicho que estaba en sus 40, más o menos José tiene sus 60 cuando Israel, su padre, muere. Más o menos. Y es posible que me esté equivocando, ¿ok? Y se le cumplieron 40 días, porque así cumplía los días de los que eran embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. El padre de nuestro gran casi faraón José, hablan los egipcios, el padre de él ha muerto. Así que vamos a hacer luto todos por ellos. Lo lloraron los egipcios 70 días. No sé si lo lloraron por respeto a José o porque realmente le habían agarrado amor a Jacob o Israel. Son tradiciones, 40 días de embalsamamiento y 70 días de llanto o luto. No sé si son tradiciones, supongo que son tradiciones egipcias estas. Y pasados los días de su duelo, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, si me quieres, si te parezco bueno, os ruego que habléis a oídos de Faraón. Os ruego que habléis a oídos de Faraón diciendo. Aguanta, ¿quién dijo? Habló José a los de la casa de Faraón, o sea, no a Faraón, sino a la guardia, a los siervos, a los asistentes del Faraón, y les dijo: si ustedes me aprecian, por favor, díganle a Faraón lo siguiente: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí yo muero, en el sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que me permitas ir allá ahora y sepultar a mi padre, y entonces volveré. Parecía que ni el mismo José tiene audiencia directa y cercana e íntima con el Faraón, sino habló a los que estaban en la casa de Faraón, para que le digan a Faraón esto: mi padre me pidió que lo entierre allá en su casa de su herencia, en su tierra de su herencia, déjame ir allá y enterrar a mi padre. Ir allá significa dejar su puesto y viajar semanas y volver semanas, es vacaciones entre comillas, ¿no? Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre. La relación entre José y Faraón era de mucho respeto mutuo, ¿no es cierto? Consideración. Sepultar a tu padre. Subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Fue una caravana de representantes oficiales, políticos y de la gran altura, nivel élite del gobierno. Y supongo que también fueron sus hermanos. Y ahí está. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños y sus ovejas y sus vacas. ¿Cuánto estamos hablando? Ya había dicho que habían proliferado mucho los hijos de Israel. Habían venido 70 personas, ¿te acuerdas? En algún capítulo lo leímos. Ahora, ¿cuántos son? Si cada uno tiene 1, 2, 3, 10 hijos, ¿son 150? ¿Son 500? Bueno, no lo sabemos, pero están creciendo cualquier cantidad. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños. Y las mamás, o los criados, tal vez, ¿no? Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un cortejo muy grande. Imagínate una caravana de 500 personas, más 500 personas los de Israel, pero más los, como dice acá, subieron con él los siervos de Faraón, todo el séquito del gobierno, los ancianos de su casa, los ancianos de la tierra de Egipto. 1000 personas, 700 personas, un cortejo muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del río Jordán,
y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. ¿Qué es endecharon? Por tanto, por otros miles lamentan, por cierto, la pérdida de sus parientes, no obstante se regocijan y se alegran en la esperanza de... Ok, parece que es el acto plañidero del llanto y del sufrimiento. Endecharon ahí, lamentaron allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al otro lado del Jordán. ¿Dónde estamos acá en nuestro mapa? El Jordán, ¿cuál es? ¿Es este? Este es el mar de Galilea. Este es el mar Muerto. Y este es el Jordán. Bueno, este es Jordania y este es Israel. Es una línea fronteriza. Pero ¿dónde está el río Jordán? ¿Quién me dice? Dicho y hecho, río Jordán. ¿Ok? Y este río está justamente en la frontera entre Jordania y el actual Israel. ¿No es cierto? Aunque Israel es todo esto, Jordania y Gaza es considerado como sectores independientes de Israel, pero ya no voy a entrar en la política y abusos actuales de todo ese territorio. Pero el Jordán, aquí está el Jordán. Entonces el Jordán es el río que alimenta el mar de Galilea. Este mar de Galilea. Río Jordán, mar de Galilea. Entonces, ¿y por acá viene también o no? Acá. Río Jordán. Ahí está, río Jordán. Entonces por acá viene. Y acá está la división entre Israel y Jordania, el siguiente país, y río Jordán, no, ¿dónde está? Acá dice Yarmuk River y río Jordán. Entonces en esta división sigue el Jordán por acá. El río Jordán es la frontera de Israel y Jordania, ¿no es cierto? Entonces sigue por acá, río Jordán, sigue por acá todo esto, Israel y Jordania. El río es la frontera. ¿Ok? ¿Sigue siendo el río acá? Sí. Todo esto. ¿Hasta dónde vamos? Acá hay zonas pantanales. Esto es actual. Y todo esto, supongo. Todo esto es un río. Río Jordán. Así es. Toda esta línea garabatosa de acá hasta el Mar Muerto. Y mitad, un lado es de Israel y el otro lado es de Jordania, ¿no es cierto? Ahí está Jordán acá, Israel acá, ¿no es cierto? Y sigue la frontera, y sigue el río por acá, ¿o ya no? Ya no hay, ¿ok? Entonces el río llega hasta este mar de acá, o este mar de acá, el Mar Muerto, ¿ok? Entonces, la caravana que viene desde Egipto, han venido como 1000 personas, o no sé cuántos, y han llegado hasta un lado del Jordán, hasta por acá. Toda esta, o por acá, ¿no es cierto? Tal vez hasta Hebrón, tal vez hasta Beersheba, ¿ok? A este lado del Jordán, o sea, en lo que ahora conocemos como Israel. Eso es lo que dice, ¿no? Y hizo duelo por su padre durante 7 días, se le echaron allí en el área del otro lado. Aquí está, que está la era de Atad, es como el campo de Atad, que está al otro lado del Jordán. Si es al otro lado, quiere decir que la habían pasado, tal vez estaban por este lado, no sé, pero fue tremendo viaje, ¿ok? Si tomamos una medida desde aquí hasta, digamos, aquí, 200 kilómetros, otra vez ese tamaño. 1000 personas, o 500, o 700, no sé cuántas personas han sido. No, ¿qué 200? 200 es esta marca. 100, 200, 300, 450. 450 kilómetros. Creo que ese día vimos mal, ¿no es cierto? Yo estaba viendo esta etiqueta pensando que era el todo, pero son 450 kilómetros. En fin.
a un promedio de ¿cuánto? 5 kilómetros por día. Y si voy solo puedo hacer 10, 15 kilómetros por día, 20 si soy un gran caminante. Pero en caravana, con carros, con camellos, con cargas, con gente, con viejos. Entonces avanzamos a ¿qué? A 10 kilómetros por día, 5 kilómetros por día. Y estamos hablando de 450. A 10 kilómetros por día son 45 días viajando. Tremendo. ¿Ok? Ups. Muy bien. Entonces allí pasaron otro duelo durante 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, o sea, los locales de esta zona, el duelo en la era de Atad, en el campo de Atad o en la zona, no sé qué es una era, pero me parece como una planicie, una zona de Atad, los locales dijeron, duelo grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Abel Misraim, es decir, el luto de los egipcios. A ese lugar lo llamaron el luto de los egipcios. Abel Misraim, al otro lado del Jordán. No sé en qué otro lado. Este es el río Mar Muerto. Hasta ahí llega el río Jordán, entonces estoy asumiendo al otro lado. Hay un dicho, estoy recordando, hoy en día estamos en toda la época de moda del conflicto de Israel con Palestina, ¿no es cierto? Palestina habiendo sido resumido hoy día a esta franja de Gaza, este chiquitín de acá, esto de acá, nada más, y la zona del West Bank, que es por acá está, West Bank, ¿ok? Gaza y West Bank son lo que conocemos como Palestina, partido dividido, oprimido, con dos gobiernos, y dicen que los terroristas están acá, pero acá no, y Israel está oprimiendo, dicen, y asesinando, y bombardeando, y sufren una genocidio, y cuánta cosa, ¿no es cierto? Y hay un dicho, ahora que se han vuelto de moda las marchas pro-Palestina, que dicen, Palestina es nuestro, porque Palestina vivía solos acá, no había nadie de judíos, nadie aquí hasta el año 47. No es cierto, nadie, ¿ok? Pero hablamos de las gran mayorías. Y esto fue colonia inglesa por cientos de años, después de las épocas colonizadas. Y en 1947, bajo mucha presión de los judíos en Inglaterra, porque estaban habiendo en esa época independencias de muchos países de las grandes colonias, ¿no? Las grandes colonias eran Inglaterra, España, Francia, Alemania, eran dueños de medio planeta desde los años 1500, 1400, 1600, 1700, 1800, y empezaron a independizarse las colonias y a perder territorio los grandes reinos. Inglaterra era dueño de medio África y Medio Oriente y todo eso. Entonces ya estaban perdiendo muchos lugares que se independizaban de Inglaterra, y aprovechando los judíos que estaban en Inglaterra, dijeron, oye, esta zona de acá es nuestra tierra prometida, por el convenio abrahámico, por las Biblias, por las Escrituras, por el cristianismo, por todo lo que conocemos. Entonces, ya que se están independizando todos, mejor haz una obra por nosotros y asígnanos nuestra tierra de vuelta, y es nuestra. Y entonces Inglaterra agarró y por decreto de su propia autoridad asignada a sí mismos, de las tierras que habían invadido hace cientos de años, deciden que esta tierra pertenece a los judíos y se va a llamar Israel. Y los que estaban acá en ese momento, 1947, 48, 49 y para adelante, simplemente dijeron, ¿qué cosa? De pronto somos otra cosa, de pronto nosotros somos los extranjeros en nuestra propia tierra, y vienen los judíos y con toda la autoridad avalada por el colonizador, toman propiedad de todo esto. Y a quien no le guste, lo patean. Y así han pateado a los palestinos, al punto de reducirlos en esta franjita de acá, totalmente amurallada y encarcelados, y también esta zona de West Bank, ¿ok? En esta zona de West Bank. Ahí están apretados. Y hay un montón de historias, no voy a hablar de lo bueno, lo malo, ni lo real, ni lo falso, pero de las opresiones y de las invasiones y de los no respetos y de los ataques, y de unos atacan a otros y los otros atacan a unos, y unos ataques son buenos y otros ataques son malos, y hay que juzgar de parte de quién están, en fin.
Hay una canción que los palestinos hoy en día en las marchas mundiales que se han hecho pro-Palestina, porque Israel está abusando, dicen, y no estoy queriendo ser sarcástico, pero es lo que se dice y yo no me interesa hablar mucho de eso. Ya llegaremos a un punto donde va a ser necesario hablar de eso, del significado de los conflictos actuales. Pero hay un canto que dice, From the river to the sea, let Palestine be free, o algo parecido. Que significa, desde el río hasta el mar, dejen libre a Palestina. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir desde el río hasta el mar? Están hablando justamente del río Jordán. ¿Ok? El río Jordán, que es la frontera de lo que se llama Israel y Jordania, que es justamente la frontera, más o menos, de la tierra prometida que se le prometió a Abraham, Isaac, Jacob y todas sus descendencias. Entonces, Palestina está diciendo, desde el río hasta el mar, este es el mar, que es el mar Mediterráneo, ¿ok? Mar Mediterráneo, que es una extensión del mar Atlántico, porque por aquí es el mismo mar, ¿no es cierto? Es el mismo mar. Entonces, desde el río hasta el mar, dejen a Palestina ser libre. Eso quiere decir, hay que deshacerse de todo Israel. Entonces, si Israel quiere deshacerse de todo Palestina, y Palestina quiere deshacerse de todo Israel, ahí hay un conflicto que no tiene solución. ¿Okay? Tienen desde el 50 o 47, 48 hasta el 20, vamos, 77 años de conflicto irresoluble hasta el día de hoy. Mientras cada uno demande lo que por justicia según sus propios ojos le corresponde, esto va a ser un conflicto eterno. Lo ha sido. Esta zona siempre ha sido zona de conflicto. Y por varias razones sociales, razones culturales, razones financieras en cuanto a riquezas, razones logísticas en cuanto a ubicación, en fin. Y ya me distraje demasiado, vamos a continuar. Entonces los cananeos estaban sorprendidos del tamaño de este funeral, ¿okay? Tremendo tamaño de este funeral. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Habla de los 12 hijos que Jacob les había mandado, entiérrenme allá. ¿Ok? Hicieron pues sus hijos con él, con Jacob, Israel, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura a Efrón el Eteo delante de Mamre. Ya hemos leído todo eso. Tremenda trabalenguas acá. Y qué importante fue que Abraham haya comprado esa tierra, a pesar que el día que la pidió, estaban haciendo funeral a su esposa, ¿no es cierto? Y él pidió, necesito un área para enterrar a mi esposa. Y me gustaría la cueva de Macpelo, de Hebrón el Eteo, etc. Efrón el Eteo. Y Efrón el Eteo le dijo, te la regalo, sea tuya, eres tan respetado y querido acá que por favor, tómala. Pero Abraham, para que no hayan conflictos futuros, en generaciones futuras, de que no es tuyo, de que aquí, que allá, que estabas de favor, que te saco, te la compro. Y con compra registrada, con testigos y con lo que llamaríamos título de propiedad, ahora tienen derecho todas mis generaciones. Y van pasando más de 100 años y siguen tomando derecho para enterrar a Jacob ahora. Importante seriedad de la transacción, con una visión mucho más profunda, ¿no? Y volvió José a Egipto, y todo el séquito, ¿no? Toda la caravana, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Y viendo los hermanos de José, los demás 11 hermanos, que su padre había muerto, dijeron, quizás nos va a odiar ahora José, quizás nos aborrezca José y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Ya no está papá. para que no se vengue de vengarse. José, todavía tenían miedo de una posible venganza de José. Imagínate, José con todo el poder que tiene, una venganza nos arrasa. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, papá, por si acaso papá dijo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. O sea, sí hubo una confesión. ¿Te imaginas cómo fue esa confesión cuando regresaron de Egipto a decir, oye, José está vivo? A su padre. Y ahí la confesión de nosotros lo matamos, lo vendimos, etc. Ahora los hermanos están mandando decir a José. Ya José está en su trono, en su gobierno. Los hermanos están en ¿cómo se llamaba el pueblo de ellos? Gosén, ¿no? Gosén. Y le mandan a decir, oye, por si acaso papá dijo, perdona a tus hermanos. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Ahora están hablando ellos, ¿no? Te rogamos que perdones a los siervos del Dios de tu padre, o sea, a nosotros. Nosotros somos siervos de Dios, el Dios de tu papá, tu Dios, nuestro Dios. Perdónanos. Y mira esto, José lloró mientras hablaban. ¿Este llanto qué es? ¿Cómo creen que los voy a odiar? Los amo. ¿O es un llanto de tengo que librarme de este rencor que tengo adentro? No me pareciera, pero lloró. Cuando uno llora, el llanto opino que es una manifestación externa de una destrucción interna. Una destrucción necesaria para después del llanto poder reconstruirte libre de carga. Y esta es una percepción psicológica que aprendí justamente de Jordan Peterson. Cuando uno llora, está destruyéndose. Es la expresión externa de tu desmoronamiento, después de la cual, acabadas las lágrimas, tienes la energía y la capacidad y la claridad necesaria para reconstruirte. Entonces, no sé si este es el caso. José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes por siervos tuyos. Y le respondió José, no temas, no teman, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso yo voy a juzgarlos? Dios juzgará y Dios juzga vuestros corazones. Y si son buenos, Dios está feliz. Y si no son buenos, Dios os lo hará saber. No tengo que yo reemplazar a Dios. Yo no estoy aquí en lugar de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien. Eso que hiciste mal, Dios lo agarró y lo convirtió en algo súper maravilloso. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Nada de esto hubiera sido posible si ustedes no me vendían. Sí fue una mala acción, pero Dios lo tornó bien. Yo no los culpo a ustedes. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os voy a sustentar a vosotros. Les voy a dar de todo. Y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muy noble. Muy noble. ¿Cuántos hemos planeado venganzas bien meditadas por cosas aún menores? Y moró José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. El tiempo sigue pasando, ¿no es cierto? Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. José tenía a Efraín y Manasés, ¿no es cierto? Y los hijos de Efraín, hijos, nietos, bisnietos, hasta ahí vio, hasta la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, o sea, el nieto Maquir de José, fueron criados sobre las rodillas de José. José estaba en el cargo más alto. Supongo que ese cargo no se acabó y siempre permaneció como gran administrador de Egipto bajo la complacencia del faraón. Pero visitaba a su familia lo visitaba. La relación entre el pueblo de Gosén, estos hebreos, familia de José, y el palacio habrá sido muy concurrido, ¿no es cierto? Y traían a los nietos, pasaban juntos, yo los voy a visitar, vienen a almorzar, etcétera, ¿no?
Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Pero si él era uno de los menores, ¿los hermanos seguían vivos? Si José tiene 110, dice, acá 110, ¿cuántos tienen los hermanos? Si habían 10 cuando él nació, por lo menos 10, 20 años tiene el mayor, 10, 20 años más tiene el mayor, digamos 25. Y si José tiene 110, entonces 135 tendría Rubén, que fue el primero. Ok, por ahí. Y todavía no mueren aparentemente, o no sé si ya alguien murió. Y José dice a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Está repitiendo lo que dijo el papá Israel, Jacob, hace un tiempo. Dios nos va a devolver a la tierra de donde vinimos. No sé cuánta discusión interna habría en este pueblo cada generación o cada cierto tiempo de deberíamos volver. ¿Qué hacemos en Egipto? Deberíamos volver. Y no vuelven. Y otra vez, José está por morir y les dice, Dios se va a encargar de hacerlos subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, Canaán, allá donde los hemos enterrado a nuestro papá, allá. Si todos fueron para allá para el funeral, ¿por qué no se quedaron ahí? Hubiera sido una gran oportunidad. Gran oportunidad. Pero por alguna razón estaban bien en Egipto. Tienen todo gratis, el gobierno los mantiene. Ahora José está muriendo, que es el representante del gobierno, se nos va la mamadera, y lanza una profecía. Dios ciertamente os visitará. Eso no necesariamente es bueno. Porque si estoy bien con Dios, la visita de Dios es maravillosa. Pero si estoy mal con Dios, la visita de Dios es terrible. Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró. Pues veremos. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José, voy a volver a este versículo, pero quiero terminar. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, que supongo que es la tradición egipcia, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero acá les dice, Dios ciertamente os visitará en el versículo anterior, y haréis llevar de aquí mis huesos. Fue enterrado en Egipto, embalsamado y todo. Pero cuando Dios les haga ir a todos ustedes de vuelta a la tierra prometida, lleven mis huesos. Haréis llevar mis huesos de aquí a la tierra de mis padres. No sé si será el próximo año después de mi muerte o dentro de 300 años. Pero cuando ocurra, lleven mis restos. Los hizo jurar que harían eso. Y el juramento pasa de padres a hijos, a nietos, a esto, hasta que se tenga que cumplir y se cumple el juramento. Y estoy seguro que un día vamos a llegar a algún capítulo en donde el pueblo de Israel mueve de Egipto a Israel. Ya sabemos toda la historia de Moisés y todo eso, los milagros. Y en alguna parte debe decir que van a llevar los restos de José, que murió y embalsamado en Egipto, lo van a llevar a Canaán. ¿No es cierto? Muy bien, esto es como se cierra el libro de Génesis, capítulo 50. Hemos terminado en 50 episodios este libro. Es muy, muy carnoso, muy intenso, muy lleno de muchas cosas. Y es un libro que merece leer una vez y leer otra vez y leer otra vez. Porque los lazos que existen entre una historia antigua y una historia más moderna, quiero decir, pero mucho después, es muy interesante cómo se enlazan no solo las generaciones, sino los efectos de las acciones y de las promesas y de los convenios y del carácter de los protagonistas, el resaltar el tipo de carácter de estos hombres seleccionados por Dios
resaltar el tipo de relación que estos hombres poderosos tenían con Dios y entender por medio de todas estas dinámicas un poco del carácter de Dios. Es mi intención personal cada vez que leo las Escrituras. Es mi intención inevitable cada vez que comparto las Escrituras con alguien o leo con alguien. No puedo no verlo. Y lo comparto, y esta es mi intención al hacer todos estos episodios. A partir de ahora empezaremos con la colección de Éxodo y todo lo que eso traiga. Y entraremos pronto en capítulos muy confusos, en libros muy aburridos, y pasaremos lo que tengamos que pasar. La meta de leer todo el Antiguo Testamento puede ser una meta cumplible. La primera vez que lo leí me tomó cerca de 2 años y fue muy difícil. La última vez que lo leí me tomó 4 meses y fue muy difícil, pero menos difícil que antes. Y lo había leído entre la primera y la última vez, que fue hace el año pasado, me parece, 2 años atrás, de tapa a tapa, ¿no es cierto? El libro que voy a leer ahora es este, y empecé todos los días, me tomó 4 meses. Y fue mucho más claro, mucho más lógico, mucho más entendible que las primeras veces o las veces anteriores. Y este es mi propósito, tal vez poder dejar registro de algunas ideas que normalmente no vienen a la cabeza, a menos que hayas leído varias veces este libro, o escuchado muchas interpretaciones, o explicaciones doctrinales, o mensajes de una u otra representación religiosa respecto a estos temas que todos conocemos. Y es fascinante en contexto entender estas cosas y tratar de sacar el provecho que para mí me hace mejor persona y me hace desear establecer una relación con este Dios del cual voy entendiendo su forma de actuar para con los hombres y el nivel de carácter que Dios requiere en aquellos que deciden seguirlo. Esto es gigante. Y así es. Acabamos el episodio 50, Génesis 50. Y nos veremos en un siguiente episodio. Claro que sí.